bendición para todos los que estamos aquí. Amén. Hoy la cena del Señor es la número 4, la cuarta cena que compartimos, y en esta oportunidad nos congregamos en un momento muy especial porque toda la cristiandad está celebrando el domingo de resurrección. Por eso para nosotros hoy es una cena de celebración. Amén. Celebración. Celebración. Póngame cara de celebración. Claro que sí, porque cuando estamos en la iglesia es cuando tenemos que celebrar. Por ahí la religión ha hecho que nos volvamos tan serios, tan metidos hacia adentro, que ni siquiera saludamos al que está al lado. Así que quiero animarle a que le dé un apretón de mano al que está al lado. Bendígalo, celebre el hecho de estar aquí en la casa del Señor y que podamos compartir este tiempo juntos. Hoy celebramos algo muy grande los cristianos. ¿Sabe qué celebramos? Que Cristo resucitó. Diga conmigo, Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, si usted puede creer que Cristo resucitó, todo, diga conmigo, todo es posible. Cristo resucitó. Piense un momento en lo que estamos diciendo. Cristo resucitó. Hay una tumba vacía, y eso es una evidencia para todos nosotros, para todos los hombres del mundo, de que hay un mensaje que comenzó allí a sonar a través de unas mujeres, de un grupito de mujeres, que se animó a ir corriendo y decirle a los apóstoles: el Maestro no está en la tumba, ha resucitado. Miren ustedes, ese mensaje que comenzó allí en Jerusalén, hoy ha llegado hasta esta tierra, hoy ha llegado hasta nosotros, y un día llegó a mi vida cuando tenía apenas 8 años, y desde ese momento le doy gracias al Señor, porque Él fue haciendo todas las cosas que iban faltando. Y yo le animo en esta noche a que hoy se una a esta celebración de que Cristo resucitó. Cristo resucitó. Es una verdad y una evidencia. Ahí usted puede ver algunas imágenes de tumbas vacías. No se sabe cuál era la tumba de Jesús. Los arqueólogos, los teólogos están discutiendo si la piedra era redonda, si la piedra tenía forma de un corcho. Mire, yo no sé cómo era la piedra, pero yo creo lo que la palabra de Dios dice, que hay una tumba vacía, porque Cristo fue levantado de los muertos, y es la primicia para todos nosotros de que en Él se puede una nueva vida. Amén. Denle gracias al Señor a través de este aplauso. Hoy quisiera compartir con ustedes un pasaje que tiene 53 versículos, así que agárrate que hoy leemos un montón, ¿sí? Pero es una historia preciosa, y le animo a que mientras la leemos, ¿qué tiene que hacer usted? Imaginarse. Yo le digo esto porque cuando yo era chico no necesitaba que la señorita me diga que me imagine, porque ya nos imaginábamos. En cambio, los chicos de hoy en día le tienen que empezar a hacer usar la imaginación, porque tienen todo en la computadora. Ya no se tienen que imaginar porque las imágenes le están apareciendo ahí. Nosotros que no teníamos computadora, teníamos acá una especial que tenía una pantalla de las pulgadas que usted quiera, sí, la podía ampliar, disminuir, ponerle más brillo, menos brillo, y nos imaginábamos todo. Amén. Así que le quiero pedir que hoy usted se imagine lo que vamos a leer, que a estas palabras usted le pueda poner forma. Amén. Busquen su Biblia, Lucas capítulo 24, 1 al 53. Lucas 24, 1 al 53. Yo acá lo tengo puesto en la placa. Usted lo va a poder ir leyendo desde ahí, si quiere, si no desde su Biblia, y vamos a ir meditando juntos en la gracia del Señor, para que podamos ir sacando y extrayendo, aunque sea un poquito, que pueda servirnos para nuestras vidas. Sin duda que hay muchísimo que Dios le va a ir dando a usted y revelando a usted en este lugar y donde quiera que esté escuchando esta palabra. Ya lo tiene, dice así Lucas 24, versículo 1. El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Usted piensa en el lunes, ¿no? Pero no, es el domingo. Por eso los cristianos desde Jesús empezaron a congregarse los días domingos, los primeros días de la semana, ¿sí? Ese fue el día elegido por excelencia. ¿Sabe por qué? Porque es el día que les recordaba justamente esto, la resurrección de Jesús.
Amén. Así que no se deje quitar el domingo, ¿sí? Porque este es un día especial para los cristianos. El primer día de la semana, muy de mañana. ¿Qué hora será muy de mañana? Tempranito, justo cuando ya está saliendo el sol. Eso es muy de mañana. Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Miren, esto es lo que pasaba. Jesús había muerto, había sido sepultado y habían entrado a un día de reposo. Entonces no pudieron hacer nada ese día que había comenzado el viernes a las 6 de la tarde, había terminado ese día. El sábado ellas compraron probablemente estas especias y el domingo, muy de mañana, se acercaron al Señor. Vinieron ya con estas especias. Ahora, la pregunta es esta: ¿a qué fueron ellas? A ungir el cuerpo de Jesús, el cuerpo muerto de Jesús. Ellas estaban resignadas. No iban buscando una tumba vacía, iban buscando una. Es más, en otro de los pasajes que narra esta historia, dice que iban preocupadas pensando quién va a movernos la piedra para que podamos entrar al sepulcro. Porque ya estaban resignadas. ¿Alguna vez usted estuvo resignado? Uno se resigna cuando piensa que las cosas no van a cambiar, ¿verdad? Y uno dice, escucha mamás que dicen, ya estoy resignada conmigo, no va a cambiar, ¿verdad? Bueno, cuando uno está resignado, el único que puede cambiar las cosas es Jesús. Y de hecho en esta historia, Él la cambia y vaya si no la cambia. Y mire lo que pasa, versículo 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, primera evidencia. Y entrando, segunda evidencia, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Dos señales frente a sus ojos y aún no entendían lo que estaba pasando. La piedra removida, el sepulcro vacío, estaba diciéndole, Cristo ha resucitado, pero ellas todavía no lo entendían. Y me hace pensar esto en cuántas señales muchas veces nosotros tenemos y no nos damos cuenta. De pronto ha venido alguien y te ha dicho, ten confianza, te va a ir bien. Ah, sí, pero y estás pensando en que no sabes todo, o en que tal vez ese profesor es muy difícil para aprobar, o tal vez en que no vas a poder vencer esa situación, o que tal vez tu situación económica no da para lo que estás pensando, o que tal vez tu esposo o tu esposa no va a cambiar nunca. Pero después te das cuenta que esa era una señal que Dios te estaba dando para que tengas fe, para que confíes. Así que cuando por ahí estamos resignados en ciertas cosas, así que por ahí cuando estamos ya pensando que las cosas no se van a dar, yo quiero animarte a que pongas tus ojos en Cristo, porque en Él vas a encontrar siempre una mirada mejor. Aconteció, versículo 4, que estando ellas perplejas por esto, porque llegan, la preocupación de ellas era ir a ungir el cuerpo de Jesús, ¿quién nos va a mover la piedra para que entremos al sepulcro? Y se dan con la piedra removida, con el sepulcro allí abierto y vacío, y entonces dice que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Dos ángeles se pararon allí. ¿Sabes una cosa? Cuando nuestra fe está faltando, Dios siempre nos sorprende con algo sobrenatural. Esto sobrenatural tenía forma humana, porque dice dos varones, pero su vestidura era diferente. Dios siempre se muestra a través de ángeles. Dios a través de la historia se ha mostrado muchas veces. Y esos ángeles, fíjese, muchas veces tienen la forma de un ser humano. Y no estoy hablando de algo místico, estoy hablando de algo que tiene que ver con lo cotidiano. ¿Cuántas veces Dios pone ángeles al lado nuestro para que podamos darnos cuenta de que Él está con nosotros? ¿Cuántas veces de pronto alguien te está hablando del problema que vos tenés y decís, ¿quién le dijo a este lo que me pasa? Es que hay un ángel que te está hablando. Amén. En el nombre de Jesús deberíamos todos prestar más atención. ¿Sabe qué dice Hebreos? Que muchos sin saberlo hospedaron a ángeles. La presencia de Dios siempre va a acercarse a nuestras vidas para decirnos a veces cosas que no queremos oír, pero que necesitamos oír porque nos van a hacer bien. Amén. Versículo 5. Y como tuvieron temor,
y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, estos ángeles le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Me quedo pensando en la pregunta que le hacen estos ángeles. Fíjese lo que dice este versículo precioso. ¿Por qué buscáis? Fíjense, ¿por qué buscáis? Versículo 5, entre los muertos al que vive. Y me animo a hacerle una pregunta en esta noche. ¿A dónde está buscando usted a Dios? Hay quienes le buscan en un santuario, hay quienes le buscan en una iglesia, hay quienes le buscan a través de otras personas, hay quienes le buscan a través de la razón, tratando de entender o de explicar si resucitó, si no resucitó, si cómo era la tumba, si esta es la tumba, si no es la tumba. Otros a través de pretender sentirlo, si Jesús es quien nosotros decimos, el ser que ha venido a este mundo y tomó forma de hombre y resucitó, pues ya deja de andar buscándolo donde no está. Y empieza a buscarlo donde Él está. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulos 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. ¿Dónde está? A la puerta. ¿De quiénes en esa oportunidad? Estaba a la puerta de una iglesia que ya no lo estaba reconociendo a Jesús. A veces pensamos que Jesús ni se acerca a nosotros, pero ¿sabe una cosa? Si Jesús resucitó, está más cerca de vos de lo que vos piensas. Te lo digo de nuevo, si Jesús resucitó, está más cerca de vos de lo que vos piensas. Es más, el hecho de que estés en este lugar, el hecho de que hoy hayas venido a congregarte, no es una casualidad, es Él que te ha traído hasta aquí. Apocalipsis 3:20 nos dice, yo estoy a la puerta, y Él está allí. No está en esos grandes santuarios, ni está en esas grandes multitudes. ¿Sabes dónde está? Al lado tuyo, al lado tuyo. Él no necesita que le construyamos un gran lugar, porque Él es el dueño de todas las cosas. Él necesita solamente un corazón que esté dispuesto a creer, que esté dispuesto a creer en su palabra, y ahí se manifiesta su presencia. Versículo 9. Y volviendo al sepulcro, volviendo del sepulcro, dieron nueva de todas estas cosas a los 11. ¿Cómo piensa que volvieron las mujeres? Felices, ¿verdad? ¿Cómo son las mujeres cuando están felices? Hablan que te hablan, habrán venido caminando y hablando y agitadas, y déles, pero te das cuenta, María y Juana, ¿viste cómo fue y dele hablar y hablar y hablar, y llegaron allí y les dieron este mensaje? Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Fíjese ustedes, las primeras en salir a predicar este mensaje de esperanza y tan lleno de poder fueron estas mujeres. Dice versículo 10, eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Qué precioso mensaje. Y qué hermosas mensajeras que fueron con este mensaje precioso. Amén. En tiempos donde con justa razón muchas veces las mujeres se han levantado a reclamar un lugar. Sabes, Dios siempre ha tenido un lugar especial para la mujer. A veces los hombres taparon esto desde su machismo. Y qué bueno es cuando Dios levanta a las mujeres. Amén. Y dígame si no hay iglesias en donde las que están llevando adelante muchas cosas son las mujeres. Qué triste es ver que muchos varones no son protagonistas de las cosas que muchas mujeres están protagonizando. Y gloria a Dios por estas mujeres que tienen el valor para hacerlo. Dice versículo 11, mas a ellos les parecían locuras esta palabra de ellas y no las creían. Y ahora yo te pregunto, ¿qué te parece este mensaje de que Cristo ha resucitado? ¿Te parece una locura?
Lo crees como decir, bueno, sí, San Martín cruzó los Andes, Cristo resucitó, y tratás de que no afecte tu vida. ¿Qué te parece? Si hoy te dijeran que alguien querido, un ser querido tuyo ha resucitado, ¿cómo reaccionarías? Y uno tendría muchas ganas, tendría dos sentimientos. Por un lado, creer, ¿verdad? Pero por otro lado, y si creo y no es, doble desilusión. Entonces uno tiene ese temor, ¿viste? Y pienso que esto le pasó a estos discípulos. No creyeron esta palabra. Tal vez no es que no querían creer, tal vez es que les costaba o no tenían el coraje suficiente para decir sí es y enfrentar esta nueva realidad. Muchas veces el Señor se ha manifestado en nuestras vidas. Muchas veces Dios se ha manifestado en tu vida. Y qué pena es cuando Dios se acerca y nosotros no creemos que es Dios. Qué pena que da cuando una persona recibe una palabra de Dios y no valora lo que Dios les está diciendo. Realmente este mensaje que Cristo ha resucitado no es solo lo que predicamos el domingo de Pascua, sino es lo que predicamos todos los domingos. Y todos los domingos, dígame si no disfrutamos aquí juntos de poder cantarle a Él, de poder recibir de su gracia, de su manifestación en nuestras vidas. Versículo 12, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Pedro era uno de los que estaba dudando, pero debe ser que las mujeres lo convencieron de esta realidad y se fue corriendo. Y cuando miró dentro, dice, vio los lienzos solos y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Todos en algún momento de nuestras vidas tuvimos que hacer algo para constatar que realmente Jesucristo estaba vivo. Y sabe, eso no es malo, porque Jesús quiere manifestarse en nuestra vida, no desde la duda, sino desde esa fe que busca una evidencia. ¿Sabe? No es malo poder decirle, Señor, yo quiero que te manifiestes en mi vida. ¿Cuántas veces hicimos esta oración? Señor, si estás acá, dame una señal. ¿Y cuántas veces Dios nos ha sorprendido con su señal, con que Él está y con que no nos abandona? Qué bueno es poder buscarlo, pero buscarlo donde Él está. No buscarlo donde no está en la tumba, no está en las cosas de los hombres, está cerca de tu corazón. A continuación, en el versículo 13, empieza a contarnos una anécdota que sucede ya en la noche de ese domingo. Fíjese, dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Cómo se llamaba la aldea? Que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Sabe cuánto es 60 estadios? Más o menos 11 kilómetros. Así que sería como de aquí más o menos ¿a dónde? 11 kilómetros. ¿A dónde? Al hiper, allá al hipermercado. Sí, más o menos hasta por ahí. 11 kilómetros. Bueno, no había auto, no había, se ve que no tenían, estos discípulos no tenían caballo, no tenían burro, no tenían camello, así que tenían los pies y iban caminando. Mire lo que pasa en esos 11 kilómetros que ellos van caminando. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ellos habían emprendido esta caminata probablemente cerca de las 5 o 6 de la tarde, quizás antes, para poder viajar estos 11 kilómetros con luz. Sucedió que mientras hablaban, versículo 15, y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Dónde estaba el Jesús resucitado? Junto a ellos, al lado de ellos, y no se daban cuenta. ¿Entendés por qué te digo que Jesús resucitado lo vas a encontrar justamente donde vos pensás que no está, y es a tu lado? Y así pasó. Mire lo que sucede. Sucedió que mientras iban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que el Dios de este siglo ha velado el entendimiento, ha cegado los ojos del entendimiento para que la gente no pueda creer en Jesús. Hay quien no te deja ver a Jesús. Y hay todo un mundo espiritual que trabaja para que no puedas ver a Jesús. Pero hoy tienes un mensaje en tu corazón, que Cristo ha resucitado. ¿Y dónde está? Al lado tuyo. Ahí está, más cerca de lo que vos te imaginas.
Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, Jesús se arrima y les dice: ¿qué pláticas son estas o qué conversación es esta que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Mire qué pregunta, ¿no? A veces el Señor nos pregunta: ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Hay una anécdota de Lutero que dice que en una oportunidad se levantó una mañana. Lutero estaba pasando por muchos problemas, una situación difícil en todas las cosas que le tocó vivir, y encuentra que su esposa estaba vestida toda de negro, de luto. Bueno, miró a su esposa que estaba así y le dice: ¿qué pasa, mujer? ¿Por qué estás así de luto? ¿Ha muerto alguien? Sí, ha muerto alguien muy querido. ¿Quién ha muerto? Ha muerto Dios. Él quedó sorprendido por lo que le dice su mujer. Le dice: ¿cómo vas a decir una cosa así, que ha muerto Dios? Pues sí, porque así andas, como si fuese que Dios ha muerto. Y allí volvió la fe a este hombre y empezó a darse cuenta que Dios estaba con él. ¿Cuántas veces nosotros andamos como si fuese que no tenemos salida? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? ¿Qué acaso Dios te ha dicho que ya te ha despojado, te ha desechado, que ya no quiere saber más de vos? ¿Qué acaso Dios te ha dicho que ya no tienes esperanza? Eso es lo que te dice el enemigo para que no te acerques a Dios. Bueno, mire lo que pasó. Les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Versículo 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Mire usted, medio como que se molesta. ¿Cómo me va a hacer esa pregunta? Mira lo que ha pasado. Acuérdense, el viernes había sido crucificado Jesús. Esto está pasando un día domingo. Entonces él dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, fíjate lo que dice: hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Es decir, ya no tenemos salida. La esperanza que teníamos se terminó. Aquello que nosotros creíamos que podía suceder, ya no va a suceder, porque está muerto, está en una tumba. Ahí estaba el problema de estos dos hombres. Para ellos Jesús, ¿quién era Jesús? Para ellos Jesús era un profeta, un varón poderoso en obras y en palabras, pero no era el Dios que se hizo hombre, el Hijo de Dios. En Jesús ellos estaban viendo solamente un hombre bueno, con buenas intenciones, pero que la muerte lo detuvo, como a muchos buenos hombres. Ellos no podían ver que Jesús era el Hijo de Dios, Dios mismo hecho ser humano. Y por ser Dios hecho hombre, la muerte no lo pudo detener. Esta es la evidencia para los cristianos de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Jesucristo es Dios con nosotros, como dijeron los profetas. Él es Dios que se hizo hombre y vino a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Nosotros creemos en ese Jesús, en el Jesús que resucitó, que no se quedó en la cruz, que no se quedó en la tumba. Y ahora te pregunto, ¿quién es el Jesús en el que vos crees? ¿Crees en un Jesús de acuerdo a tus necesidades? ¿Crees en un Jesús de acuerdo a una religión? ¿O crees en el Jesús de la Biblia? En el Jesús que trasciende todos los pensamientos y los razonamientos humanos. En el Jesús que está vivo y que está al lado tuyo. Dios nos ha convocado en esta noche justamente por esto, porque anhela que todos nosotros podamos, como más adelante lo vamos a leer, como estos muchachos, tener un encuentro con ese Jesús que está con nosotros y que quiere manifestarse en nuestras vidas. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado, cuentan ellos, unas mujeres de entre nosotros. El mensaje más poderoso lo tenían allí para el último.
Aunque también nos han asombrado unas mujeres, dicen estos muchachos, entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, y quienes dijeron que él vive. Pero ellos no podían creer. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Es decir, si no vemos, no creemos. Fíjese qué parecido, ¿no? Si yo no veo que ya se me aprueba esto, si yo no veo que ya las cosas cambian, no. Es primero tienes que creer para ver, no ver para creer. Amén. Qué frustrante era para ellos no poder ver. Ellos tenían todas las evidencias, solo les faltaba, ¿sabe qué les faltaba? El coraje de creer que era verdad lo que le estaban diciendo. Tal vez hoy estás así, con todas las evidencias de que Dios te ama, con todas las evidencias de que en Él está la salida, pero te falta el coraje de tomar la decisión de creer en Jesús y empezar a seguirle y caminar ya con Él. ¿Me estás comprendiendo? Estos discípulos estaban así. ¿Y de qué les servía estar así? ¿De qué te sirve conocer de Jesús? ¿De qué te sirve que las evidencias hayan venido a tu vida de que Cristo está vivo si no te entregas de corazón a Él? ¿Me estás comprendiendo? Entonces, versículo 25, Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. ¿Cómo se llamaba la aldea donde iban? Emaús. ¿A cuántos kilómetros estaba? Ya habían caminado los 11 kilómetros y allí estaban. Y entonces Jesús hace como que Él iba más adelante. Y mira lo que pasa. Llegaron a la aldea y Él hizo como que iba más adelante. Versículo 29. Mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Pregunta: ¿qué hubiera pasado si solamente lo hubieran dejado pasar a este viajero que les había llamado la atención? Y no hubieran tenido este encuentro con Jesús tan hermoso, ¿verdad? Hay decisiones que tomamos tal vez sin pensarlas, como por ejemplo estar hoy en este lugar. Hay decisiones que de pronto suceden y no nos damos cuenta que detrás de esa decisión, más allá de la decisión y del ejercicio de la voluntad que nosotros hicimos, está el amor de Jesús. ¿Que dónde está? ¿Dónde está el Cristo resucitado? Al lado nuestro. Es el que está a tu lado, el que te animó a estar hoy acá. Es el que estaba caminando con ellos, el que les animó, ¿sabe a qué? A que le hicieran entrar a su casa. Y mire lo que pasó. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Algunos piensan que justamente cuando Él partió el pan y oró, ellos recordaron a Jesús o vieron en sus manos aquellas señales de la cruz. Y allí se dieron cuenta, Jesús está con nosotros. Qué hermoso es que Jesús camine con nosotros, ¿verdad? Qué hermoso es poder tener evidencias de su presencia y qué bueno es poder alegrarnos con Él. Y se decían, versículo 32, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Cuando uno está con Jesús, algo pasa en nuestro interior. Podemos hacernos lo que no pasa nada, pero algo pasa cuando Jesús está con nosotros, porque es su presencia la que nos conecta con lo que siempre quisimos tener. Versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Qué lindo es encontrarse
con gente con la que se comparte una misma fe, ¿verdad? Por eso nos juntamos todos los domingos. No para estar con Jesús, no porque queremos tener un encuentro con Jesús, sino porque lo tuvimos un día. Y porque al juntarnos, esa presencia del Señor se hace más manifiesta, se hace más patente en cada uno de nuestros corazones. Qué bueno es cuando el Señor se aparece, porque nos llena de fuerza para poder hacer cosas que no las haríamos normalmente. Estos muchachos, siendo aún de noche y en medio de un lugar tan oscuro, decidieron volverse de nuevo a la aldea donde estaban y empezar a contar la historia que habían protagonizado con Jesús. Mira lo que pasa, versículo 36. Yo creo que acá usted se imagine, ¿sí? Están los 11, están las mujeres, están todos allí los discípulos hablando en una habitación que está cerrada y están comentando: Cristo ha resucitado. Ya había un rumor que había desparramado el ejército romano diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Entonces los discípulos estaban con miedo porque decían: si nosotros decimos esto, nos van a meter presos. Estaban allí ellos encerrados en ese lugar cuando llegan estos dos muchachos y comienzan a contar: a nosotros también se nos ha aparecido, y empieza a haber un gozo y una alegría muy grande en medio de ellos. Y miren lo que pasa, versículo 36. Mientras ellos hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Qué maravilloso. ¿Querés la presencia del Señor en tu vida? Entonces habla de Jesús. Esta gente estaba hablando de Jesús. Muchas veces nosotros creemos que Jesús se manifiesta en nuestras vidas, pero de lo que menos hablamos es de Jesús. Hablamos del gobierno, hablamos de los problemas, hablamos de que no nos alcanza, hablamos de la enfermedad, hablamos de la situación que nos toca vivir, de los problemas familiares, pero no hablamos de Jesús. ¿Y cómo queremos que Jesús se manifieste si no hablamos de Él? Quiero animarte a que te animes a hablar de Jesús. Quiero animarte a que tomes la decisión de animarte a contar lo que Jesús está haciendo en tu vida. Porque cuando lo hagas, la presencia del Señor se va a manifestar a tu lado. No importa si se te ríen, no importa si no lo entienden, porque la presencia de Dios va a hacer lo que hace falta. ¿Me está comprendiendo? Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, mira lo que pasa. Espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. No debemos asustarnos con Jesús. Jesús es Dios, y cuando se acerca al ser humano, su presencia podría atemorizarnos, pero su palabra siempre nos va a llenar de una paz infinita. Pienso que ahí se les terminó, fue el fin del miedo para los discípulos. Qué lindo es escuchar a alguien que te da paz. En mi casa, me acuerdo cuando era niño y sufría de pesadillas, lo único que me tranquilizaba era la voz de mi papá. Cuando él me llamaba, cuando él me nombraba, ya me venía de nuevo el alma al cuerpo, parecía. ¿Sabe? Me imagino que así es la voz de Dios. Cuando Dios nos habla, a veces con una voz que no se escucha con los oídos, pero que se recibe a través de una lectura de la Biblia. Cuánta paz te viene al corazón cuando puedes saber que Dios te está hablando, cuando puedes saber que lo que te están diciendo no es algo que lo han sacado por ahí, sino que es algo que proviene nada menos que de la voluntad de Dios para tu vida. Cuando podemos escuchar a Dios, siempre vamos a estar llenos de paz. Pero ¿sabe una cosa? Siempre vamos a tener una nueva mirada de la situación que nos toca vivir. Allí el Señor Jesús les dice, versículo 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, fíjese, estaban tan gozosos que les costaba creer en Jesús, como todavía no lo podían creer. Y estaban maravillados
Él les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó. Note usted esto, qué sencillez la de Jesús, ¿no? No dijo: bueno, a ver, ¿quién me hace mi comida preferida? A ver, hágame unos fideos amasados, una salsita de pollo, ¿verdad? O por ahí te vas a otras cosas más elaboradas, ¿no es cierto? No le pidió, le dijo: ¿qué tienen para comer? Porque el propósito del Señor es compartir. Y ese debería ser nuestro propósito, compartir. Y él dice, versículo 43, y él lo tomó y comió delante de ellos. Qué cercano, ¿sabes? Eso tenés que saber. Jesús es muy cercano para con los que le buscan. No necesita de grandes cosas para hacerte sentir que está cómodo en tu casa. Qué triste es cuando la soberbia de los que dirigen la iglesia del Señor aleja a las personas de Dios. Que Dios nos ayude a que seamos como Jesús, gente sencilla, gente que no necesita que le rindan grandes honores. Si el Maestro, si el Señor de señores no lo hizo, ¿cuánto más nosotros? ¿No le parece? Que Dios nos ayude a que podamos aprender de Él en todo sentido. Versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Mire, esto no es una frase nada más, esta es una realidad. Todos nosotros necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros hemos sido creados y criados aquí, desde la escuela, desde que nacimos, para entender con esta mente, para creer que es verdad lo que vemos con los ojos, para aceptar como realidad aquello que podemos razonar y decir es así, para decir esto que siento es algo verdadero porque lo siento. ¿Me está comprendiendo? Cuando vamos a Dios, no podemos alcanzarlo a través del entendimiento y de los sentimientos. Necesitamos que abra el entendimiento para que pueda captar algo más grande que nuestro razonamiento, y es su palabra, que es espíritu y es verdad. Entonces dice, les abrió el entendimiento. ¿Y qué hicieron? Comprendieron las Escrituras. Dígame si muchas veces usted no ha tenido problemas a la hora de pretender leer la Biblia, que usted dice: yo la verdad no entiendo, no sé qué es lo que me está diciendo acá. Mi papá sabía decir: hay gente que lee la Biblia y hay gente que la Biblia lo lee a ellos, porque no entienden nada. Bueno, a veces somos así. ¿Sabe qué necesitamos? Sencillamente que el Señor abra nuestro entendimiento. Qué bueno es cuando la presencia de Dios nos hace un clic aquí adentro y podemos empezar a entender la palabra de Dios. Y les dijo, versículo 46, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Versículo 49, la gran promesa que el Señor hace y que hoy nosotros podemos disfrutar. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Gente, la vida cristiana no se puede vivir con el razonamiento humano. Necesitamos que Dios abra nuestro razonamiento, pero también necesitamos la experiencia espiritual del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, porque yo no puedo vivir una vida que no tengo. Necesito que Dios me dé su vida para poder vivir la vida que Dios quiere. Esto es el cristianismo. No se trata de un cambio desde afuera hacia adentro, sino de una transformación desde adentro de tu vida a través del Espíritu Santo de Dios. Versículo 51.
Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Qué le parece esta historia preciosa? La resurrección de Cristo. Cristo vive. Y si Cristo vive, todas las cosas son posibles para los que pueden creer en Él. ¿Puedes creer en Jesús? Él está aquí, está a tu lado, es el que te ha traído hasta este lugar, es el que quiere tener un encuentro con vos, un encuentro especial. No que te vayas acá con una religión, sino que te vayas con una relación con Dios. Una relación que te va a acompañar cada día de tu vida y en cada decisión que puedas tomar. Quiero animarte a que esta sea la noche por sobre todas las noches que puedas vivir. La noche en donde el Cristo resucitado, que hoy toda la cristiandad celebra, realmente comience a ser parte de tu vida. Quiero animarle a que se ponga de pie. Antes de que compartamos esta cena, quisiera que oremos juntos y que hoy podamos tomar la decisión de aceptar a Jesús, a este Jesús resucitado, que vive, que reina, que es todopoderoso y siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilla a venir hasta el lado de nosotros y comer lo que tengamos en casa, no importa lo que sea. Él es sencillo, maravilloso Jesús. Cierre un momento sus ojos. Te doy gracias, Padre amado. Es una bendición leer tu palabra. Y ahora tu palabra está en nuestros corazones. La verdad de la resurrección de Jesús está en nuestras vidas. Te pido que hoy, Señor, todos los que estamos aquí, podamos tener un nuevo comienzo contigo, con el Cristo resucitado, en el nombre de Jesús. Quiero animarte que si está en tu corazón y en tu deseo el darle lugar a Jesús en tu vida, puedas repetir esta oración.